Buenas tardes nuevamente, hermanos. Un gozo estar nuevamente con ustedes. Gracias a Dios pudimos tener un tiempo de vacaciones con mi familia. Primero una semana de vacaciones y después otro fin de semana de visitar a mi familia en Veracruz, a mis hermanos, que tenía pues ya más de 3 años que no los veía por diferentes circunstancias, pero fue un buen tiempo y les agradezco a todos por sus oraciones y también por estar al pendiente de nosotros. Y más aún, por permitir que todo esto siga funcionando, la iglesia siga funcionando a pesar de que el pastor no está. Es muy importante que la iglesia persista, ¿verdad? Y no por el esfuerzo de una sola persona, sino es un esfuerzo colectivo. Todos somos la iglesia. Y ya se los he mencionado en algún momento, el pastor que me sucederá a mí, sería bueno que fuera uno de mis hijos, ¿verdad? Pero si no es uno de mis hijos, no es un problema. O sea, el pastor que me va a suceder va a salir de esta congregación. Es una persona de esta iglesia, es una persona que conoce la doctrina, es una persona que conoce el proyecto que estamos realizando como iglesia, es una persona que ustedes conocen, que trabaja con ustedes, que intima con ustedes. Ese va a ser el siguiente pastor de esta iglesia. No alguien que yo señale, sino es alguien que de forma natural va a asumir esa posición en esta iglesia. Entonces, para que estén tranquilos. O para que se estén preparando, ¿verdad? Porque quizás eres tú, no sé quién va a ser, pero probablemente eres tú que me estás escuchando. Entonces, tiene mucho que ver con lo que veníamos cantando, ¿no? He decidido seguir a Cristo. Este himno que nos compartió nuestra hermana Claritza, hablando acerca de los que vienen detrás de nosotros y que nos hallen fieles, wow, la verdad es que me lleva a pensar muchísimo en todas esas personitas que se acaban de mover de aquí y que se fueron a sus clases. Sí, porque incluso tú, joven, que estás aquí, tienes personas que hoy día ya vienen detrás de ti, viendo tus huellas, viendo tu conducta, viendo cómo te comportas, viendo cómo adoras a Dios, viendo cómo sigues a Jesús, viendo cómo es tu fe. ¿Y qué decir de los adultos? ¿Qué decir de los adultos? Tenemos una gran responsabilidad para con todas esas nuevas generaciones que vienen detrás de nosotros. Y cómo olvidar que fue una de las razones por las que el Señor dio la espalda a su pueblo elegido. El no transmitir a las siguientes generaciones sus principios, sus valores, sus mandamientos. Vamos a dar continuidad a la serie de predicaciones que veníamos dando acerca del evangelismo. Yo sé que tuvieron 2 predicaciones muy buenas, excelentes predicaciones que tienen que ver con todo lo que estamos haciendo, ¿no? Precisamente cuando hablamos de evangelismo, y les decía yo a algunos hermanos, cuando en una iglesia se oye la palabra evangelismo, hay alguien que dice, ¿qué pasó? ¿Qué? ¿Qué dijeron? ¿Cómo? ¿Dónde? Y va a venir a ver qué está pasando en esta iglesia. Estamos recibiendo ataques directos, flagrantes, ¿sí?, del enemigo, hermanos, como iglesia. ¿Por qué? Porque estamos hablando de evangelizar, porque estamos hablando de compartir el mensaje de salvación con el mundo, porque estamos hablando de dejar de ser una iglesia que siempre está alimentándose hacia adentro, hacia adentro, hacia adentro, y que hacia afuera no refleja nada. No es porque no lo hayamos hecho o no lo querramos hacer, pero es tiempo de que retomemos las actividades evangelísticas como algo importante, como algo relevante. Nunca ha dejado de serlo, pero es importante de que ahora de manera consciente, de manera intencional, las programemos y participemos de ellas. Y bueno, ya entendimos lo que es el evangelio, ya entendimos lo que es evangelizar. Y varias personas dijeron aquí, sí, yo quiero ser parte de esa gran comisión, yo quiero ser parte de esa misión y alcanzar mi entorno, las personas que están a mi alrededor, con ese evangelio, con ese mensaje gozoso de salvación. Y quiero que lo sepa. En el momento que usted tome la decisión de compartirle de Cristo, de compartir su fe, de invitar a alguien a la iglesia,
usted va a ser atacado, hermano. Usted va a ser atacado. Porque nuestro enemigo no quiere que eso suceda. Nuestro hermano Paul habló de levantarse nuevamente. ¿Y no es acaso el pecado el que nos mantiene neutralizados y nos impide salir y predicar? ¿No es acaso esa condición emocional que te tiene atrapado y encerrado desde no sé cuánto tiempo y la cual no has podido superar, que te mantiene ahí estancado, sin poder siquiera hablar con tus más cercanos? Ya, olvídate de tus vecinos, tus hijos, tus padres, tus hermanos, que son inconversos. ¿Quién les va a acercar el evangelio? ¿Quién lo tiene que hacer? No, pastor, es que yo oro para que Dios ponga una persona que, así como Felipe fue teletransportado y puesto ahí con el eunuco, llegue con mi familia, ¿no? Dios puede hacerlo. Pero, ¿y si tú fueras intencional en hacerlo? De ahí se deriva lo que vamos a hacer ahora. Vamos a enfocarnos en la otra gran actividad que debería estar ocupando mayormente el tiempo de la iglesia. La primera es evangelizar y la segunda es discipular. Pero para que nosotros entendamos la importancia de discipular, debemos volver un poquito a lo mejor a la gran comisión y entender que tenemos que predicar el evangelio, tenemos que invitar a las personas a bautizarse como ese primer paso de obediencia hacia el Señor y después enseñarles lo que Cristo nos enseñó, cómo vivir las enseñanzas de Cristo. Este canto nos habla de ello, ¿no? Que los que vienen atrás de nosotros nos hallen fieles. De ahí el nombre de la congregación en la que estamos ahora, siervo fiel. Queremos ser siervos fieles. Queremos ser hallados fieles delante del Señor. ¿Y cómo nos va a hallar fieles? Bueno, si haya que nosotros cumplimos con la labor que Él nos dejó. Si administramos adecuadamente los recursos que Él nos dejó para completar su obra. Una vez entendido lo que es el evangelio, una vez entendido lo que es evangelizar, es muy importante que tomes la decisión de si vas a seguir a Jesús o no. Entonces, no, bueno, es que yo tengo 20 años congregándome, 10, 3, 5, los que tengas, ¿no? Tengo muchos años congregándome, conozco la palabra de Dios, sí le he compartido a algunas personas de Cristo, algunas han continuado, algunas no, pero es muy importante que nosotros entendamos la importancia y qué es lo que realmente representa seguir a Cristo. Porque muchas veces tenemos ideas equivocadas de lo que significa ser un cristiano, de ser un seguidor de Cristo. Muchas veces ni siquiera nos hemos preguntado realmente qué es lo que significa. La ironía más grande que incluso nosotros, los mismos seguidores de Cristo, frecuentemente nos olvidamos de qué significa. Así como se nos olvidó el evangelio, así como se nos olvidó evangelizar a través de los años y nos volvimos religiosos y creímos que el cristianismo era asistir a una iglesia y ser buenas personas y buscar tener una vida moralmente correcta. Así también se nos olvida lo que es ser realmente un seguidor de Cristo. Aparentemente seguimos a Cristo, aparentemente nuestra vida está enfocada en seguir a Cristo, aparentemente nos hemos identificado como cristianos y también de alguna forma hemos llamado a otros a seguir a Cristo. Pero si tuviéramos que dar una definición clara, concreta de lo que significa seguir a Cristo, ¿qué diríamos? ¿Podrías intentarlo? Mientras avanzamos en el desarrollo de este mensaje, te invito a que pienses, ¿qué significa realmente seguir a Cristo? Cultural o tradicionalmente se nos identifica a los cristianos o a los que creemos en Dios, ¿no? A los creyentes, por tres cosas principalmente, sobre todo a nosotros que hablamos acerca de la salvación en Cristo por fe. Entendemos que somos personas salvas, para empezar, ¿no? Que creemos que tenemos la salvación en Cristo, que cuando muramos vamos a estar en la presencia del Señor
y que por gracia, por fe, nosotros hemos alcanzado esa salvación. No porque la hayamos alcanzado nosotros, no, sino por la fe en el sacrificio de Jesús. Por un lado es eso. Por otro lado es que como cristianos, los cristianos son buenas personas. Son amables, son buena onda. Siempre saludan. No, hasta te regalan folletitos, a veces te regalan despensas, ¿no? Te regalan libritos también. Te invitan a eventos padres. Son buenas gentes. Los cristianos son buenas personas. Entonces, nos identifican como los que nos creemos salvos, nos identifican como personas, buenas personas, y como personas normales, ¿no? ¿Qué es una persona normal? Es una persona que tiene una familia, que tiene un trabajo, que estudia, sale de su casa, va, trabaja, estudia, regresa a su casa, tiene una buena relación con su familia. Son personas normales. O sea, que no están involucrados en situaciones tan extrañas, delictivas o sospechosas, ¿no? Entonces decimos, pues eso es un cristiano. Si viniera un marciano, ya sé, ¿verdad? Es un decir, si viniera un marciano que no conoce a los seres humanos y le dijéramos, oye, ¿cómo puede identificar a los cristianos? Pues son personas salvas, buenas personas y personas normales. Esas son. ¿Así te identificas tú? Eso creemos que tiene que ser un cristiano y nos enfocamos mucho en dar esa apariencia. O realmente nos esforzamos en llegar a ese punto, ¿no? Pero el llamado de Jesús, mis queridos hermanos, es un llamado totalmente radical. Es un llamado totalmente distinto. Seguir a Jesús nunca significó ser una persona normal. Por el contrario, siempre ha significado vivir una vida radical, total y definitiva, absolutamente diferente a los demás. Vaya por favor en su Biblia a Lucas capítulo 9, versículos 23, 24. Dice en Lucas 9, 23. Y decía a todos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame, porque todo el que quiera salvar su vida, la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí, la salvará. Vaya ahora al 33 de ese mismo capítulo. Perdón, no es el 33. Ya se me perdió. Ahorita lo vamos a leer de todos modos. Por aquí va a aparecer. Bueno, complementa este texto diciendo que ninguno que no deje todo lo que posee, ¿verdad?, podrá ser discípulo del Señor. Lo perdí aquí de vista. Entonces, seguir verdaderamente a Jesús, de acuerdo a lo que dice este pasaje, es dar tu vida completamente. No una parte, no 2 horas a la semana, no 3 horas a la semana, no en 2 eventos de la iglesia, a veces escasamente 1, ¿no? No significa eso. Significa dar nuestra vida de una manera total, ¿pero para qué? ¿Pero para qué? ¿Para qué querría el Señor totalmente nuestra vida, no? ¿Para qué la querría totalmente? Tiene que ver con lo que el mismo Señor Jesús vino a hacer. ¿Qué es lo que el Señor Jesús vino a hacer? Él no solamente partió la era, sino que Él vino con un propósito. Y fue un propósito de transformar totalmente al mundo. Transformar al mundo, cambiar el mundo. Entonces, ¿cuál debería ser el propósito de sus seguidores? ¿Cuál debería ser el propósito de aquellos que se dicen cristianos? Pues de acuerdo a lo que dice este pasaje, dice que deberíamos renunciar a nuestra vida. ¿Para qué? Hermanos, para cambiar el mundo con Él. Para cambiar el mundo con Él. Perdón, el versículo estaba en Lucas 14. Vaya ahí mismo en Lucas, al capítulo 14.
Y leamos el 25, el 27 y el 33. Dice así, grandes multitudes iban con él, con Jesús, y volviéndose él, les dijo, si alguno viene a mí y no aborrece a su padre, y madre, y mujer, e hijos, y hermanos, y hermanas, y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Y vea lo que dice el 33. Así pues, cualquiera de vosotros que no renuncia a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. Sí, la verdad es que es un llamado muy radical, ¿no? Por supuesto que es un llamado radical, pero ¿cómo? Renunciar a mi familia, renunciar a todo lo que yo tengo, a todo lo que soy, por seguir a Jesús, para cambiar el mundo. Jesús no llama a sus seguidores a que sacrifiquen su vida solamente por capricho. Los seguidores de Jesús pierden su vida, renuncian a todo para hacer algo sumamente importante, algo que no podrían hacer sin sacrificar su vida tal como lo hizo Jesús. Jesús llama a sus seguidores a cambiar el mundo con él. No a que busquen ser buenas personas, no a que se reúnan en iglesias, no a que solamente se salven y digan, ay, no me voy a ir al infierno porque ya soy salvo. No, Dios quiere cambiar el mundo a través de nosotros. El propósito de un seguidor de Jesús tiene que ser distinto. Es mucho más grande que solamente ser salvo, ser buena gente y ser una persona normal. La razón de seguir a Jesús significa precisamente sacrificar nuestra vida, porque solo así podremos participar en este gran proyecto de cambiar al mundo. Poco antes de que el Señor Jesús muriera, precisamente le reveló este plan a sus seguidores, a sus discípulos. Les dijo que ellos iban a hacer las mismas cosas que él hacía e incluso más grandes. Jesús estaba diciendo que seguirlo significaba ser un cambiador del mundo, así como él lo estaba haciendo. Él vino a cambiar nuestra era. Él vino a cambiar todo lo que conocíamos precisamente con su testimonio, con su forma de vivir. En Juan 14 dice, de cierto os digo, el que en mí cree, las obras que yo hago, él las hará también, y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. ¿Y qué me dice de Juan 15? Cuando precisamente les dice, yo soy la vid, ustedes los pámpanos, y les dice, el que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. En el versículo 8 de Juan 15 también les dice, en esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto, y seáis así mis discípulos. Conforme vamos avanzando, sigue pensando, ¿eres un discípulo de Cristo? Es muy común que como cristianos pensamos que el Señor Jesús hizo dos llamados distintos, ¿no? Un llamado especial, ¿no? Para esos seguidores especiales, esos que se hacen pastores, que se hacen misioneros, que se hacen evangelistas, y que hay otro llamado ligero, light, más tranquilo, para todos los que pues dicen, no, pues no es para mí, alguien más lo tiene que hacer. La llamada normal, ¿no? Para todos los demás cristianos. Pero la realidad es que desde que Jesús llamó a sus primeros seguidores, su llamada fue la misma. ¿Sí? Sí, bueno, este versículo ya lo checamos, el de Lucas 9:23. Lo decía a todos, así empieza el pasaje. Y decía a todos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tomen su cruz cada día y sígame. Era un llamado para todos. No decía, ustedes 12 sí, ustedes no. En un inicio el llamado era para todos. Y el llamado era así. El Señor Jesús no le dijo a los hermanos pescadores, oigan, crean en mí y sálvense. No, les dijo, síganme y los voy a hacer pescadores de hombres. Ese fue el llamado. Ese fue el llamado. No les dijo, síganme y van a tener vida eterna. No. Les dijo, síganme y los voy a hacer pescadores de hombres. Vemos que este propósito
que vemos en Jesús, originalmente es el propósito de Dios, hermanos. Cuando usted lee Juan 3:16, ¿qué lee? Dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Sí? Y lo que dice también en el 17, ¿no? Porque Dios no envió a su Hijo al mundo para juzgar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. Es el propósito de Dios. Dios envió a su Hijo para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y lo tenemos reflejado en el esquema de la cosmovisión bíblica que en algún momento presentamos, como el propósito global de Dios para con la humanidad, que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad, como dice en 1 de Timoteo 2, 3 y 4. Ese propósito de Dios lo traslada al Hijo. Y entonces ese propósito de que todos los hombres sean salvos viene hacia el Hijo, y ahora el Hijo de Dios, el Rey del universo, el Creador de todo, que leemos esto en la palabra, ¿verdad? Él hizo algo muy radical, muy loco. O sea, Él dejó su trono, su puesto, su poder, lo dejó todo y vino a este mundo para ser sacrificado por los pecados de su propia creación. Eso es lo que hizo Jesús. A pesar de que es tan, por así decirlo, inconcebible que Dios haya hecho esto, lo hizo. ¿Para qué? Para que nosotros pudiéramos ser sus hijos e hijas. Cristo dedicó su vida de esa forma tan radical a ese propósito. Y ahora, ¿qué hace? Pues le pide esto también a sus seguidores, que hagan lo mismo, que hagan las mismas obras. Dice en Lucas 19:10, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. El propósito de Dios transmitido al Hijo, y ahora el Hijo lo transmite a sus seguidores. Leemos en Marcos 1:16 al 18. Andando junto al mar de Galilea, vio a Simón y a Andrés, su hermano, que echaban las redes en el mar porque eran pescadores. Y les dijo, ¿qué les dijo? Lo que les acabo de decir. Venid en mí y os haré pescadores de hombres. Y ellos, dice el pasaje, que dejaron sus redes inmediatamente y le siguieron. Hemos hablado de esto, ¿no? ¿Qué personalidad podía haber tenido Jesús? Que él llegaba, se le plantaba a alguien y le decía, oigan, síganme y los voy a hacer pescadores de hombres. E inmediatamente se iban con él, ¿no? Aquí no dice que ellos fueron a despedirse de su familia, o que dijeron, oye, Jacinto, te encargo mi lancha, Lo siguieron inmediatamente. Eso fue con sus primeros seguidores. Pero a todos sus seguidores, en Mateo 28, 18 al 20, que hemos hablado repetidamente de este pasaje, les refiere la gran comisión, les refiere la misión a partir de ese momento en la cual tienen que estar ocupados. Primero les dice, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. O sea, nada de lo que pasa aquí se mueve sin que yo lo sepa. Toda potestad, todo derecho, toda facultad, todo poder se me ha dado sobre el cielo y en la tierra. Por lo tanto, vayan y hagan discípulos a todas las naciones, bautícenlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enséñenles a guardar todas las cosas que yo les he mandado. Y además les dice, yo sé que es un trabajo difícil, como lo vimos en evangelismo, pero he aquí yo estoy con ustedes de aquí hasta el fin del mundo. Al infinito y más allá. ¿Sí? Entonces, el propósito de Dios, transmitido al Hijo, transmitido a los seguidores, a todos los seguidores. Dice en Juan 17, 18, el Señor Jesús, una vez más, Juan 15 y Juan 17, qué importantes son. Versículo 18 de Juan 17 dice, como tú me enviaste al mundo, yo también los he enviado al mundo. Juan 20, 21. Pasa a ustedes, como el Padre me ha enviado, así también yo los envío. ¿Me va siguiendo? ¿Y qué me dice este Hechos 1:8? Pero recibirán poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos, dice, en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria, y hasta lo último de la tierra. Sin duda alguna, mis queridos hermanos, el deseo de Jesús, el deseo de Dios, era que todos sus seguidores sacrificaran su vida para ayudar a otros a seguirle, para llamar a otros a seguirle. Ahora, esto
nos incluye a nosotros, hermanos. Hoy en día, esa misma cadena de seguidores de Jesús fue la que nos llevó a ti y a mí a estar aquí. Pero no hemos entendido el llamado, algunos de nosotros, ¿no? Jesús todavía, el día de hoy, pide a sus seguidores que sacrifiquen su vida para que nosotros ayudemos a otros a conocerle y a seguirles. ¿Sí? Pablo, en este pasaje que nos gusta tanto leer, que habla acerca de la salvación por fe, que es Efesios 2, 8 y 9, dice en el versículo 10, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para hacer buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Entonces, ¿qué significa seguir a Cristo? Seguir a Cristo significa dar nuestra vida para cambiar el mundo con Él. Eso es lo que significa seguir a Cristo. Pero nos enfocamos en otras cosas, pensamos que el cristianismo es otra cosa, lo vemos de una manera distinta, hacemos nuestra propia versión de los hechos. En general, sí, tratamos de ser lo que decíamos al principio, ser unos cristianos culturales, unos cristianos nominales, siendo salvos, buenos y normales, ¿no? Pero eso, mis queridos hermanos, al final nos lleva a tener vidas vacías, vidas aburridas. Y entonces, ¿qué es lo que le transmitimos a aquellas personas que nos ven ir cada domingo a la iglesia? Es que tengo que ir a la iglesia. ¿Y para qué vas? ¿Por qué tienes que ir? Pues porque los cristianos vamos a la iglesia. Bueno, está bien, ¿no? A veces ni siquiera podemos dar razón de eso, ¿no? ¿Por qué? Porque es importante congregarnos y ahí nos estimulamos al amor, las buenas obras y ahí arde el corazón para que estemos prendidos toda la semana y podamos cumplir las obras que el Señor nos pide. Pero seguir a Jesús debería ser una llamada inspiradora, debería ser algo que podemos aceptar con ánimo, con pasión, con devoción y sobre todo que nos da un propósito a nosotros en nuestra vida. Pero, ¿qué es lo que pensamos? Que ser cristiano significa pues que tenemos que dejar las cosas malas. A veces creemos que es eso solamente, ¿no? Cuando la definición que tú tienes de ser cristiano es ser salvo, bueno y una persona normal, pues entiendes que lo que tienes que hacer como cristiano es dejar las cosas malas. Pero cualquiera en este mundo puede luchar contra las cosas malas, independientemente de que sea cristiano o no. Entonces, creemos que nuestra misión es reformar nuestra conducta, modificar nuestro vocabulario, deshacernos de los malos pensamientos, quitar los malos hábitos de nuestra vida, ¿no? Pero cuando pensamos que es nuestra misión principal, pues empezamos a medir nuestro éxito ¿cómo? Pues ya dejé este vicio, ya dejé los malos amigos, ya dejé los fraudes, ya dejé el robo, ya dejé esto, y entonces decimos, ahora soy un buen cristiano. Sí, cuando piensas que el ser un cristiano o un seguidor de Jesús es ser una persona salva, buena y normal, pues piensas que eso tienes que hacer, dejar las cosas malas. También habemos unos que pensamos que ser cristiano es solamente ir a la iglesia. Pensamos que nuestra principal actividad es ir a la iglesia. Y entonces, ¿cómo medimos nuestro nivel de cristianismo? Por el número de reuniones a las que asistimos. A veces pensamos que es así. Pero si tu vida cristiana significa eso, asistir a una iglesia, pues también vas a seguir teniendo una vida cristiana aburrida, vacía y sin propósito. Y existe otra forma de verlo, ¿no? Pensamos que ahora que somos cristianos, que somos salvos, somos personas buenas y normales, pues ahora lo que tenemos que hacer es disfrutar de la vida, ¿no? Buscamos a Jesús básicamente para no ir al infierno y para que nos ayude cada día con nuestros problemas y todas las cosas que enfrentamos todos los días. Pero nuestro propósito realmente se convierte en disfrutar las cosas en esta vida. Las cosas que pensamos que nos van a satisfacer y que nos van a hacer felices. Pero que al final de cuentas vamos a llegar a un punto en donde nuestra vida va a seguir igual, aburrida, vacía y sin propósito. ¿Cuál es el peligro de tener este enfoque como cristianos?
Pues que cuando solamente vaciamos nuestra vida de cosas malas y no la llenamos con las cosas buenas que el Señor tiene para nosotros, con su palabra, con el propósito, ¿verdad?, que nos invita a tener en nuestra vida siendo verdaderos seguidores de Jesús, tenemos este pasaje, ¿no?, en Mateo 12, que nos habla de ese espíritu inmundo que cuando sale del hombre y anda por lugares áridos, dice la palabra, buscando descanso y no lo halla. Entonces dice, volveré a mi casa de donde salí. Dice que cuando llega con otros tantos peores que él, ¿no? ¿Por qué? Porque nos enfocamos nada más en sacar las cosas malas, pero no las intercambiamos por las cosas buenas que el Señor nos dice que hagamos, por esas obras. Entonces, el llamado real del Señor es, deja tu vida realmente y ven a cambiar el mundo conmigo. Nada de estas cosas es mala. O sea, no es malo que te congregues, no es malo que dejes malos hábitos, no es malo que disfrutes de la vida, de la salvación, obvio, de la salvación, el gozo que da la salvación y de la paz que te da el hecho de que tus pecados hayan sido perdonados. No es nada malo, pero eso no es ser un seguidor de Cristo. Un seguidor de Cristo es dejar tu vida, sacrificarla para poder cambiar el mundo con Él. ¿Cómo pasamos de ese vacío a vivir una vida radical para Cristo? ¿Qué significa seguirlo de esa forma radical, ¿no? Hoy yo te quiero invitar a eso, a que tomes una decisión. ¿Vas a seguir siendo un cristiano salvo, buena gente y normal? ¿O vas a entender finalmente lo que significa seguir a Cristo como Él quiere que lo sigas? Tienes que decidirlo. Tienes que atender a ese llamado que el Señor Jesús nos hace para poder cambiar el mundo con esa locura llamada evangelio. Y entonces Él nos va a usar. Cuando nosotros atendemos este llamado, Jesús no solamente nos va a usar para hacer cosas buenas, realmente nos va a ayudar para poder cambiar el mundo con Él. ¿Cómo lo vamos a hacer? Pues no se pierdan la siguiente mitad de la predicación. Quiero compartirles un video para que lo analicen y ahorita continuamos. Video número 2. Estaba apagado él. Ya me confié que estaba ahí el video. Lo vamos a pegar ahí en YouTube para que lo vean. Porque no lo puedo transmitir de aquí. Ahí está, ese es. El creyente asiste a una iglesia. El discípulo entiende qué es la iglesia. El creyente busca que lo alienten. El discípulo busca siempre alentar. El creyente piensa en recibir. El discípulo piensa en dar y servir. El creyente murmura y reclama. El discípulo obedece y actúa. El creyente lee la Biblia. El discípulo enseña la Biblia. El creyente espera que oren por él. El discípulo ora por los demás. El creyente espera que le asignen tareas. El discípulo está listo para asumir responsabilidades. El creyente se entrega en parte. El discípulo entrega su vida entera. Para el creyente, Jesús es Salvador. Para el discípulo, Jesús es todo. El creyente suma. El discípulo multiplica. Los creyentes son revolucionados por el mundo. Los discípulos revolucionan el mundo. El creyente se conforma con llegar al cielo. El discípulo se esfuerza en ganar almas. El creyente espera un avivamiento. El discípulo es parte del avivamiento. El
El creyente sueña, el discípulo actúa. Todo discípulo es creyente, pero no todo creyente es discípulo. ¿Tú eres creyente o discípulo? Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. ¿Cómo te vas contestando? Ok, ya entendí, quiero ser discípulo. Bien, gracias a Dios. ¿Cómo cambiamos el mundo con Jesús? ¿Qué significa eso? ¿No? Ok, ya entendí. Los discípulos pierden su vida completamente para cambiar el mundo con Cristo. ¿Cómo hacemos eso, pastor? ¿Dónde firmo? ¿Dónde dan el curso? ¿No? Hemos estado hablando de ello, ¿no? Cambiar el mundo con Jesús es así. Cambiar la eternidad de otros. Cambiar el destino eterno de otros. Es ayudar a alguien que está lejos de Dios a encontrar la paz con Dios, reconciliarse con Él, porque ese es nuestro ministerio. Siervo fiel, 2 Corintios 5:20. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros, os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Es guiar a otra persona por el proceso de buscar su camino a Dios, demostrar a otros que hay un Dios que puede y que quiere salvarlos de la vanidad de la vida y, por supuesto, de la muerte. Es eso, ayudarles a encontrar ese camino. Todo lo que hablamos respecto a ser buen cristiano, ¿no? Ninguna es mala en sí, ¿no? Son admirables todo lo que puedes hacer, ir a la iglesia, esforzarte por dejar malos hábitos, disfrutar de la vida ahora que eres salvo, ¿no? Pero ninguna de esas cosas hace una diferencia en los demás. Tenemos que buscar a esas personas que no creen en Cristo, que no han recibido el Evangelio, que no lo conocen, traerlos a Dios, alejarlos de la ira de Dios. La Biblia dice que todos tenemos un problema con Dios. Alguien me decía que de nuestros folletos que usamos para evangelizar, el que dice reconcíliate con Dios, oye, pero ¿no podemos quitar eso de que Dios tiene un problema con nosotros? Pues no, la verdad es que no, porque la Biblia es clara, ¿no? El hecho de que Cristo viniera al mundo, que Dios tuviera este propósito para que nosotros, es precisamente porque tenemos un problema con Dios, y que es el pecado, ¿no? Y este problema precisamente nos aleja de Dios. Dice que somos hijos de la ira de Dios, que Él está enojado con nosotros por desobedecerle, por no seguir sus mandamientos. Vamos a ver lo que dice en Efesios capítulo 2, versículos 1 al 3. Dice, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en un tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos. Y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Hijos de ira, bajo la ira de Dios. Y es lo que dice Juan 3:36. El que cree en el Hijo tiene la vida, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que, ¿alguien se lo sabe? La ira de Dios está sobre. ¿Cómo borramos esos versículos? No podemos. Si yo no le muestro la condición de pecado a una persona, ¿cómo le voy a vender una aspirina para su dolor de cabeza si él cree que no le duele, no? No puedo. Entonces, debemos tener esto en mente. Este es nuestro ministerio. ¿Cómo vamos nosotros a ayudarle a otro a cambiar su destino eterno? Presentándole el Evangelio, buscando que él se reconcilie con Dios. ¿Cuál es
nuestro propósito es compartir este mensaje con las otras personas. Ya vimos qué es el Evangelio, ya vimos qué es el evangelizar. Dios salva, ¿no? Pero Él ha escogido compartir este mensaje de perdón y reconciliación a través de sus hijos e hijas. No abrió Dios un canal en YouTube, no tiene Instagram el Señor. El Señor no tiene WhatsApp. Tiene hijos e hijas y estudiamos ya que la iglesia local es el instrumento que Dios usa para poder propagar su evangelio. Eso es lo que hace. ¿Cuál debería ser entonces nuestro propósito? Romanos 10, 13 al 15 dice lo siguiente: porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. ¿Cómo pues invocarán aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. ¿Cómo les ayudamos a cambiar su eternidad? Suena como una tarea enorme, suena como algo titánico, suena como algo que no podemos hacer. ¿Y qué crees? Pues no, nosotros no lo podemos hacer, pero Dios lo puede hacer. En una primera instancia podríamos decir, no, nosotros no lo hacemos. Sí, efectivamente, no, pero nosotros somos ese instrumento para darles las herramientas para que el Espíritu Santo pueda apoyar en eso, ¿no? Para que Él pueda hacer esto en las personas. Entonces, si la definición de seguir a Jesús es dar la vida para cambiar el mundo con Él, y si cambiar el mundo con Jesús es cambiar la eternidad de otros hermanos, necesitamos cómo poder hacer eso. Necesitamos hallar en la Biblia, en términos prácticos, concretos, cómo podemos ayudar a otros a entender cómo cambiar su eternidad. Dos cosas importantes, y con esto termino. Es traerlos de lejos a cerca, traerlos a una relación con Jesús. En la Gran Comisión, ¿qué es lo que estaba diciendo Jesús? Enseñen a otras personas a tener una relación conmigo. Cuando les dice, enséñenles todo lo que yo les he mandado. Enséñenles a tener una relación conmigo y ayúdenles a seguir y creer en esta relación. Así es como ayudamos a Dios a cambiar la eternidad de otros. Así es como cumplimos nuestro propósito como herramienta, como instrumentos de Dios. Eso es lo primero que tenemos que hacer, acercarles el Evangelio para que ellos puedan creer y transformar su vida a través del Evangelio. En segundo lugar, lo que leemos cuando el apóstol Pedro nos dice que cuando somos creyentes somos como bebés recién nacidos, entonces tenemos que también ayudar a esas personas a pasar de bebés a adultos. En primer lugar, de lejos a cerca, estás alejado, estás perdido, estás muerto, entonces de muerto a vivo, de oscuridad, de tinieblas a luz, de lejos a cerca, y de bebé a adulto, de niño a adulto. Ayudarles a crecer en su relación con Dios. Es cuando hablamos del discipulado, hermanos. La Biblia describe esto, que cuando una persona recibe a Jesús como su Salvador, en primera instancia es como un bebé. Viene empezando. Alguien tiene que ayudarle. Nadie sabe cómo seguir a Jesús, ni cómo imitar a Jesús. Entonces, ¿qué pasa con una persona que recién se convierte? Tiene muchos malos hábitos, tiene muchas situaciones en su vida que alguien le tiene que decir cómo poder cambiarlos o dónde encontrar las herramientas para hacerlo. No sabe cómo leer la Biblia, no sabe cómo orar. Y a este punto yo te pregunto, ¿a cuántas personas les has enseñado a orar? ¿A cuántas personas les has ayudado a leer la Biblia? O decirles cómo empezar a leer su Biblia. Como lo más común que las gentes conocen es, dicen, de repente me llegó una persona por ahí y me dijo, oye, ya conocí de Cristo y ya soy cristiano. Ah, qué padre, ¿ya estás leyendo tu Biblia? Sí, estoy leyendo Apocalipsis, ¿no? Y así de, bueno, ¿y cómo para qué? ¿No? ¿Cómo para qué? Entonces, todo nuevo creyente necesita ese acompañamiento, ¿no? Y hoy yo veo aquí personas, la mayoría de nosotros, el 99% de las personas que estamos aquí, el 90% tenemos mucho tiempo en el Evangelio. O no tan poco tiempo en el Evangelio, ¿no? Entonces,
¿Qué pasa con las personas que recién se están integrando en la iglesia y que son nuevos creyentes? ¿Quién los va a discipular? ¿Quién les va a enseñar? Para eso está el pastor, los residentes pastorales y los líderes y las maestras, ¿no? ¿Y tú? ¿Cuándo vas a empezar a cumplir con la misión que el Señor te ha dado? Esa misión es para todos, hermanos. Bien, resumiendo. El día de hoy estamos introduciendo este tema muy importante. El llamado de Jesús no es un llamado light, no es un llamado ligero, y tampoco es un llamado doble para los que sí quieren seguirle y para los que quieren estar sentados de espectadores viendo cómo otros lo siguen. No. Y decía a todos, el que quiera venir en pos de mí, néguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. El llamado es radical, el llamado es completo y el llamado es para todos y cada uno de nosotros. Y a través de esta serie de predicaciones vamos a ver qué motivación debemos tener, qué herramientas tenemos, cómo usar nuestros recursos para poder cumplir esta misión que el Señor nos ha encomendado. Cambiar el mundo con Cristo. Esa es tu misión, esa es mi misión, esa es nuestra misión. Nosotros seguimos a Jesús cuando vivimos nuestra vida también, igual que Él, radicalmente enfocados en ayudar a otros a conocer a Dios, seguir a Jesús y madurar como cristianos, llevarles de bebés a adultos en la fe, llevarlos a ser siervos fieles. Así, hermanos, cambiamos su eternidad, así cambiamos su destino eterno y así cambiamos el mundo con Cristo. Vamos a ponernos de pie y vamos a orar. Cierra tus ojos, por favor, e inclina tu rostro. Y el día de hoy, yo sé que esta palabra nos confronta, pero hermanos, no hay una forma más suave de decirlo. No estamos haciendo lo que el Señor quiere que hagamos. Estamos ensimismados en nuestros problemas, nuestras circunstancias, las cosas que queremos hacer en esta vida, pero el llamado de Jesús es otra cosa. El llamado de Jesús tiene que ver con que hagamos transformaciones radicales en nuestra vida, nuestro propósito. ¿Qué estamos haciendo? ¿Qué estamos haciendo para contribuir a esa transformación del mundo? Necesitamos dejar en manos de Dios todas esas cargas, todas esas situaciones que nos obstaculizan, poder contribuir con el propósito de Dios, porque no estás haciendo lo que Dios quiere que hagas. No lo estamos haciendo, hermanos. Y la invitación de Jesús es esa. Ven a cambiar el mundo conmigo. Ven y te voy a hacer un pescador de hombres. Amado Dios, te damos tantas gracias por tu palabra y por la claridad, Señor, en cuanto al llamado que nos haces respecto a ser verdaderos seguidores de Jesús. Sabemos, Padre, que parte de nuestra transformación, de nuestra conversión, Señor, tiene que ver con dejar todo aquello que no te agrada en nuestras vidas. Sabemos, Señor, que el congregarnos es importante porque aquí es donde venimos a estimularnos precisamente a amarnos los unos a los otros y a entender el propósito que tienes para nuestras vidas. También sabemos, Señor, que podemos gozar de una vida, Señor, en paz, de una vida con gozo, gracias al perdón de pecados que nos das y a la salvación que también nos das, Señor. Pero ¿y qué de nuestra parte, Señor? Reconocemos hoy delante de ti, Padre, que no hemos sido unos seguidores fieles de Jesús. Reconocemos, Padre, que hemos recibido lo que tú nos has querido dar, pero nosotros no hemos sido recíprocos. No hemos entendido claramente el llamado que tú nos has hecho a través de Jesús para poder cambiar este mundo, para que el mundo se acerque a ti, para que el mundo te conozca, para que el mundo salga de su oscuridad y pueda acercarse a tu luz, Señor. Queremos ser esos instrumentos para poder atraer a la gente a ti, Señor. Queremos ser esos embajadores, queremos ser esos siervos fieles, queremos ser esos hijos e hijas tuyos que te representan en donde quiera que estamos, Señor. Ayúdanos a entender este llamado, ayúdanos a dejar de ser solamente creyentes y convertirnos en verdaderos discípulos de Cristo, Señor. Ayúdanos a entender tu gran comisión, ayúdanos a entender esto que has puesto en nuestras manos para administrar, que se llama Evangelio, Señor, y que quieres que lo demos a conocer a todos y cada uno
de los seres humanos que pongas a nuestro alcance, Señor. Gracias por tu palabra, gracias por este reto, Señor, y ayúdanos a reflexionar en lo que vamos a hacer a partir de ahora con el llamado que nos estás haciendo. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén.